Ya, muchachos, entonces la clase que vamos a trabajar hoy, es nuestra primera clase, van a trabajar conmigo, David Caldera, su profesor, vamos a trabajar este contenido que tal vez el nombre no les dice mucho, semigrupo abeliano Z con un punto acá. Entonces, esto tiene que ver con el conjunto de los enteros y las multiplicaciones, que en términos formales se llama semigrupo abeliano, ya vamos a explicar por qué tiene ese nombre, pero ese es el nombre correcto para indicar que nosotros vamos a trabajar con los números enteros y qué es lo que pasa cuando yo trato de multiplicar esas cantidades. Objetivos que nos proponen desde el Mineduc que se espera que podamos cumplir en el desarrollo de la clase. Dice el primer objetivo, en este caso el que vamos a trabajar hoy día, y dice, ojalá logremos, o ustedes logren, comprender la multiplicación y división de números enteros. De distintas maneras se puede lograr esto. Dice, una podría ser representando de manera concreta, pictórica y simbólica. Otra opción sería aplicando procedimientos usados en la multiplicación y división naturales, que eso ya ustedes lo han hecho anteriormente. Dice que también podría lograrse esto aplicando reglas de signos en una cierta operación, resolviendo problemas rutinarios o no rutinarios y representando los números enteros en la recta numérica. Ya es decir, hay harta estrategia a partir de las cuales nosotros podríamos mostrar que entendemos la multiplicación o división. Hay ciertas habilidades que se espera que ustedes desarrollen, las cuales apuntan a resolver problemas de distinto tipo, argumentar y comunicar ciertas situaciones, o también modelarlas o representarlas de alguna forma, ¿ya? Y las actitudes tienen que ver con lo que se espera que usted desarrolle para poder fomentar este cumplimiento de objetivos, etc. Fíjense en las actitudes, dice, abordar de manera flexible y creativa la búsqueda de soluciones a problemas de la vida diaria o de la sociedad en general, porque uno de repente trata de aprenderse cuál es la regla para hacer esto, la regla para hacer esto otro, pero en la vida uno no anda aplicando reglas, de repente uno se encuentra problemas que no sabe cómo resolver y uno sí tiene que tratar de tener estrategias para poder llevar a cabo. A eso se refiere a abordar de manera flexible y creativa, que yo sea capaz de enfrentar mi problema y ver de qué manera lo resuelvo, no siempre recurriendo a un manual, no siempre las cosas están así todo tipificado, ¿ya? Dice también demostrar interés, esfuerzo, perseverancia y rigor frente a la resolución de problemas y la búsqueda de nuevas soluciones para problemas reales, y trabajar en equipo en la medida de lo posible. Ya cuando es una clase presencial eso es mucho más factible, pero entiendo yo que ustedes también se conectan a través de distintos medios, por lo tanto también pudiese haber un trabajo en equipo que puede servir para que tal vez aquel compañero que tiene mayor facilidad para entender estos conceptos lo pueda hacer, ¿ya? Conceptos. Fíjense, acá hay una motivación para yo decir por qué tal vez yo tendría que utilizar la multiplicación de números enteros. Entonces, fíjense la situación que dice enuncia, donde hay una figurita asociada, fíjense, es un submarino. Entonces dice acá, se tiene un submarino de investigación y este submarino se sumerge para realizar una excursión al fondo marino. En su viaje de descenso, se hace sonar un pito, un silbato, cada 50 metros de profundidad. Es decir, baja 50 metros, suena el silbato, baja otros 50 metros, vuelve a sonar el silbato, baja otros 50 metros, vuelve a sonar el silbato, y así. Entonces dice, para calcular las profundidades bajo la superficie del agua, se usan números negativos, ¿ya? Es decir, claro, cuando yo hablo de lo que es altura, uno utiliza como referencia el nivel del mar. Entonces yo digo, todas las distancias que sean sobre el nivel del mar las considero como positivas y hacia abajo negativas. Es como que la recta numérica yo la rotara y dejara los positivos hacia arriba, el cero justo en el nivel del mar, y hacia abajo los negativos. Por eso cuando yo hablo de 20 metros bajo el mar, yo lo puedo asociar a un menos 20. O cuando me dicen descendí 50 metros, es exactamente lo mismo que asociarlo al menos 50. Entonces dice acá, ¿qué profundidad alcanzó el submarino cuando el pito sonó por séptima vez? Esa es la pregunta que ahí se plantea. Y ahí tal vez yo debería necesitar trabajar con esta operación. Hay algunos compañeros que aquí ya me entregan el resultado. Yo les pregunto, ¿cuál fue la operación que ustedes hicieron para llegar a ese resultado? Algunos me dicen menos 350, otros me dicen 350 metros bajo el mar. ¿Cuál es la operación que ustedes hicieron para poder llegar a ese resultado? Dice Renato, él multiplicó. ¿Y qué es lo que multiplicó Renato? Dice multiplicó 7 por 50, claro, menos 50 por 7, claro, porque este menos 50 representa que yo bajé 50 metros, pero bajé 50 metros 7 veces.
y qué es lo que está asociado a la cantidad de veces que suena el silbato. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá yo podría representar esto como una suma, porque yo podría decir, primero bajé 50 metros, que menos 50 que aparece al principio, después yo volví a bajar 50 metros, entonces sumo menos 50, volví a bajar 50 metros, es decir, volví a sumar menos 50, y así. Pero ustedes saben, de hecho, la definición de multiplicación dice que corresponde a una suma iterada, es decir, cuando yo sumo la misma cantidad varias veces, yo eso lo puedo escribir a modo de multiplicación. Y si ustedes se dan cuenta, en este ejercicio, claro, la operación tal vez más directa que a uno se le ocurriría para poder resolver sería aplicar una multiplicación entre dos cantidades enteras. Y que ahí puede surgir la duda, porque yo digo, yo sé multiplicar números naturales, yo sé un positivo con un positivo, cómo se multiplican. Cuando era chico me hicieron aprenderme las tablas de multiplicar, qué sé yo, donde tengo todos los múltiplos de los números más pequeños, pero no me dijeron respecto a cómo yo multiplicaba números que eran de distintos signos. Entonces, la motivación en este caso era mostrarle a ustedes un caso donde sí aparece la multiplicación de números que son de distintos signos. ¿Bien? Entonces, acá no era tan relevante, bueno, acá los compañeros sí me dieron la respuesta, que era 350 metros bajo el nivel del mar, o menos 350 metros, si yo lo quiero escribir de esa forma. Sí, importante que siempre en los problemas hay que entregar la resolución, pero aquí yo no me enfoqué tanto en el resultado final, sino que la idea era mostrar que la operación que había que realizar en este ejercicio para poder resolver era una multiplicación. Que lo podemos ver como suma, totalmente de acuerdo, pero una forma más abreviada de escribirlo sería como multiplicación. ¿Ya? Pues supongamos que me dijeran, ¿y a qué profundidad estaba cuando el silbato sonó por 27ª vez? Entonces ya hacer 27 sumas no es difícil, pero tal vez para escribirlo no es muy cómodo. Entonces por eso la notación de multiplicación es utilizada porque es más breve. ¿Ya? Fíjense, ustedes habían trabajado anteriormente con los números naturales, que yo los puedo representar de esta manera en el diagrama de Venn. Aquí yo coloqué algunos solamente, porque como es un conjunto infinito, acá estos puntos suspensivos me indican de que hay muchos elementos más, infinitos elementos más dentro de este óvalo, saco, como ustedes lo quieran ver. ¿Ya? Ahí está el símbolo de los naturales. Nosotros tuvimos que, por necesidades, por cálculos que uno necesita hacer, necesitamos trabajar con un conjunto que es más grande, que no solamente tiene los positivos, sino que también tiene el cero y tiene los negativos. Y acá también aparece otro punto suspensivo porque así como hay infinitos números positivos, también hay infinitos negativos. El cero es único, pero si se dan cuenta, este conjunto es infinito porque hay tantos infinitos positivos como negativos también. ¿Ya? Y ese conjunto es más grande, el conjunto de los enteros. Y ese es el conjunto con el que nosotros vamos a trabajar. Y estos elementos nosotros los vamos a querer multiplicar. Vamos a querer, qué sé yo, tomar dos enteros y decir cuánto es el resultado de multiplicarlos. Y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros que tenemos varias opciones. ¿Ya? Una de las opciones, por ejemplo, sería decir, ahí yo estoy hablando de la multiplicación, ese símbolo. Entonces yo podría multiplicar dos números que son positivos. Yo podría querer multiplicar uno que sea negativo con uno que sea positivo, o tal vez dos que sean negativos, o tal vez puedo querer multiplicar un negativo con el cero, o un positivo con el cero. Si se dan cuenta, hay hartas combinaciones. Entonces, la idea es que nosotros sepamos qué es lo que hay que hacer en cada uno de los casos, y en definitiva podamos dar una respuesta a estas operaciones que se están planteando. ¿Ya? En general no se analiza mucho con respecto al cero porque se considera que es un caso muy sencillo, al ser caso particular, pero es importante que tengamos en cuenta qué es lo que pasa con eso. Si yo tengo un número positivo y lo multiplico por cero, ¿qué pasa con eso, muchachos? Da cero. Da cero, me dicen por ahí. En verdad acá yo puse un positivo, eso es lo que estoy representando con ese signo más entre paréntesis. Este podría ser 2, 3, 10, 1.000.000, etcétera. Pero yo sé que cualquier cantidad positiva que yo multiplique por cero da como resultado cero. Ahí no hay nada que hacer. O de la misma forma, si yo tomo un número que es negativo y lo multiplico por cero, yo sé que el resultado también va a ser cero, independiente del número negativo que yo esté hablando. Y si yo multiplico cero por cero, también el resultado va a ser cero. Ya por eso no es tan interesante ese caso, porque yo sé que cero por cualquier cosa, entre comillas, es cero. No es cualquier cosa, es cero. Entonces, por eso, positivo por cero es cero, negativo por cero es cero, y cero por cero también es cero. ¿Ya?
Ahora, vemos los otros casos, las otras posibilidades que se pueden generar, y yo digo, ¿qué es lo que pasa cuando hay un positivo y yo lo multiplico con un positivo? Hay algunos que me dicen, profe, siga la regla de los signos, qué sé yo. Claro, pero ¿por qué es cierta esa regla? ¿Por qué yo sé que esto que aparece caso a caso, por qué yo sé que se cumple? Entonces la idea es que también lo entendamos, porque algunos utilizan ciertas analogías, que el amigo de mi amigo es mi amigo, qué sé yo, y a través de esas reglas uno se puede acordar. Pero traten de entender lógicamente por qué se produciría, por ejemplo, que cuando yo multiplico dos cantidades que son positivas, yo sé que el signo de esa operación va a ser determinado. ¿Ya? Fíjense ese ejemplo. Yo puse acá un positivo por un positivo, 2 por 4. Sé yo que ustedes saben resolver este ejercicio, pero fíjense bien la resolución que nosotros planteamos. Cuando yo escribo, cuando yo quiero resolver esta operación, este 2 por 4, acuérdense que la multiplicación siempre se definió como una suma. ¿Ya? Cuando yo digo 2 por 4, en el fondo estoy diciendo que el 4 lo sumo por sí mismo esta cantidad de veces. Entonces, si usted se da cuenta, si está sumando una cierta cantidad de veces cantidades que son positivas, el resultado necesariamente tiene que ser positivo. Si yo tomo solamente positivos y los sumo, el resultado tiene que ser positivo. Nosotros ya vimos la regla de cuando yo sumaba un positivo con un positivo. Entonces yo sé que como son dos cantidades que tienen igual signo, el resultado va a ser en este caso del mismo signo, es decir, positivo. ¿Ya? Y ojo, aquí yo no estoy hablando de una regla, solamente le estoy mostrando un ejemplo y le estoy diciendo qué es lo que pasa para que usted se dé cuenta de qué pasaría con el signo ahí. Usted me dice, claro, yo multipliqué un positivo con un positivo, entonces puedo decir que esto significa tantas veces un positivo y eso es positivo, más allá del resultado que dé, que sería 8. ¿Ya? El otro caso sería un positivo por un negativo, entonces les planteo también un ejemplo, fíjese, positivo por negativo, 3 por menos 2, y bajo esta misma definición de lo que es una multiplicación, yo podría decir, este 3 por menos 2 está diciendo que yo el menos 2 lo estoy sumando por sí mismo 3 veces. Entonces estoy sumando un negativo con otro negativo. Entonces necesariamente el resultado tiene que ser negativo. Estoy solamente sumando cantidades que son negativas. ¿Ya? Por eso yo podría decir que cuando multiplico un positivo con un negativo, el resultado tiene que ser negativo, porque en definitiva estoy sumando puras cantidades que son negativas. ¿Bien? Esta combinación, que sería menos por más, yo podría decir, este ejemplo, el menos 2 por 4. Entonces, de nuevo, aplicando la definición de multiplicación, yo diría ya, entonces esto quiere decir de que el 4 se suma por sí mismo menos 2 veces. Pero ¿cómo entiendo eso yo? ¿Cómo podría decir que voy a sumar una cantidad negativa de veces? Eso conceptualmente no tiene mucho sentido. ¿Ya? Sí tiene sentido que yo diga, esta cantidad la voy a sumar hartas veces, pero esas hartas veces tiene que ser una cantidad positiva. Entonces no tiene mucho sentido hablar de que una cantidad yo la asume una cantidad negativa de veces. Entonces acá algo tenemos que hacer para poder resolver este caso, y lo que podemos hacer con este menos 2 por 4, que sería negativo por positivo, aquí hay una cierta propiedad, que si ustedes se dieron cuenta, dice acá, propiedad conmutativa de la multiplicación en los enteros. ¿Alguien sabe qué significa la conmutatividad? La propiedad conmutativa, en este caso para los números enteros asociados a la multiplicación. Uy, Por eso les decía, hay veces que no se trabajan estas propiedades, por eso uno después las desconoce. Exactamente, esa frase que dice Luis Paulo Rivas, y que es una frase que la gente utiliza en distintos contextos, cuando la gente dice el orden de los factores no altera el producto. Y yo creo que hay muchas personas que, claro, cuando no importa mucho el orden de algo, ocupan esa frase, pero no sé si todos están conscientes de lo que están diciendo. Fíjense, el orden de los factores no altera el producto. Si uno sabe cómo se llaman los elementos de una multiplicación, fíjense en la presentación, yo tengo acá el menos 2 por el 4, los términos que forman parte de una multiplicación, esos se llaman factores. Acá el menos 2 es un factor, el 4 es un factor. Y el resultado de una multiplicación se llama producto. Entonces, cuando el compañero me dice el orden de los factores no altera el producto, está diciendo que yo podría considerar poner el menos 2 primero y después el 4 como
como yo podría decir, los voy a colocar al revés. Voy a colocar primero el 4 y después voy a colocar el menos 2. Y el resultado que yo voy a obtener es exactamente el mismo. A eso se refiere a que el orden en que yo coloque los factores no incide, no afecta o no altera el resultado final, que es el producto. ¿Ya? A eso se refiere. Esa es la propiedad conmutativa. Entonces, en el caso de la multiplicación de enteros se cumple, es decir, si yo tengo menos 2 por 4, yo puedo decir que es lo mismo que 4 por menos 2. Y reescribir esa multiplicación de esa manera me hace que poder hacer este tipo de desarrollo, es decir, verlo de nuevo, ver de nuevo la multiplicación como una suma iterada. Es decir, en este caso, si yo el menos 2 por 4 que tenía acá, lo escribí como 4 por menos 2, ahora yo digo, este 4 por menos 2 se puede ver como que el menos 2, yo lo estoy sumando por sí mismo 4 veces. Y al estar yo sumando solamente cantidades que son negativas, entonces yo digo, el resultado tiene que ser negativo. Así que menos por más es lo mismo que más por menos y tiene que ser negativo. Ojo, no hemos hablado de ninguna regla de signos, solamente nos hemos ido apoyando en ejemplos que son bien particulares. Dice acá un compañero, se pueden colocar en corchetes. ¿Qué cosa quiere colocar usted en corchetes? Dice acá un compañero, o sea que da 4 negativo. En este caso el resultado no. O sea, si estamos hablando del que sería 4 por menos 2 o menos 2 por 4, el resultado tendría que ser menos 8. Porque yo estoy sumando acá el menos 2 con el menos 2. Habíamos dicho, conservo el signo y sumo los valores absolutos. Así que ahí me queda menos 4. Ahí también me queda menos 4. Y menos 4 más menos 4 es menos 8. El mismo resultado que menos 2 por 4 o 4, en este caso, por menos 2. ¿Ya? Si se pueden colocar corchetes, no sé cuál es la utilidad. Yo, por ejemplo, acá, claro, usted me dice, ¿y para qué puso este paréntesis acá en el menos 2? Yo en general los negativos los coloco entre paréntesis para que no se confundan los signos cuando se juntan. Piensen, si yo hubiese puesto este mismo desarrollo, pero sin colocar los paréntesis, acá pasaría que habría un menos 2 más menos. Yo no diría, ¿por qué hay un más menos? ¿Por qué hay una suma y después hay una resta? Entonces, tal vez algunos dirían, pero es que este menos no es una resta, sino que es el signo del número que viene después, pero tal vez no todos lo entenderían, se podrían confundir. Entonces, para evitar esa confusión, no es una obligación, pero yo coloco los negativos entre paréntesis para que precisamente no se confunda, para que aquí, por ejemplo, yo me dé cuenta que hay un negativo, que le sumo otro negativo, que le sumo otro negativo y le sumo otro negativo. ¿Ya? Más que nada por eso lo hago, no es una obligación de colocar estos corchetes o paréntesis. ¿Ya? Y tenemos el último caso, que sería el de menos por menos, y yo digo, claro, un ejemplo, menos 2 por menos 3, entonces yo quiero llevar esta multiplicación al desarrollo que yo hacía, es decir, convertirlo en una suma. Yo digo, ya, entonces menos 2 por menos 3 quiere decir que el menos 3 yo lo voy a sumar por sí mismo, menos 2 veces, pero ahí aparece nuestro compañero y dice, pero si sumar una cantidad negativa de veces, ¿cómo se hace eso? Y de hecho en el caso anterior no lo hicimos así, tuvimos que aplicar la propiedad conmutativa para evitar este problema, pero acá no podemos, porque yo podría decir, ya, voy a aplicar la propiedad conmutativa, pero menos 2 por menos 3 me va a quedar menos 3 por menos 2, y sigo estando en el caso de un negativo por un negativo. ¿Ya? Entonces, importante por cómo puedo saber yo el signo que debiese tener como resultado de esta operación. Fíjense, acá yo voy a hacer una demostración. Esta demostración no es necesario que usted se la sepa de memoria, pero las demostraciones sirven para que uno pueda entender por qué las cosas son o no son. ¿Ya? Así que fíjense en la demostración, insisto, no es necesario que se la memorice, pero la idea es que después que termine esa demostración, usted me diga, ya, entonces cuando yo multiplique dos cantidades que son negativas, yo sé cuál va a ser el signo del resultado. ¿Ya? Entonces, fíjese, yo acá escribí algo, una igualdad, esto se llama identidad. Ya, de repente cuando uno habla de igualdades en matemática, uno habla de ecuaciones, pero acuérdense que yo hablo de ecuación cuando hay al menos un término por acá que yo no sé cuánto vale. Una X generalmente, o podría ser otra letra. Cuando hay igualdades que involucran solamente números, uno habla de una identidad, porque eso se cumple siempre. En el caso de una ecuación, yo sé que, por ejemplo, x más 1 igual a 0, eso es cierto para un cierto valor de x, no para todos. Pero acá, por ejemplo, esta igualdad siempre es cierta, porque yo sé que menos 1 por 0 siempre va a ser 0, y ese resultado, esa identidad, yo la voy a ocupar para ir haciendo algo más adelante. ¿Ya? Así que, para que vean ustedes, estamos partiendo de algo que sí es cierto.
Ahora, fíjense bien lo que yo voy a hacer. El 0 yo lo voy a reescribir de otra manera. Eso ustedes debieran manejarlo. Así como nosotros hablamos de los elementos que forman parte del conjunto de los enteros, en otra ocasión se vio que todo número entero tiene un inverso aditivo, es decir, un número que tiene el mismo valor absoluto, pero que tiene signo contrario. Si yo tengo el 3, tengo el menos 3, si tengo el 2, tengo el menos 2, si tengo el menos 5, tengo el 5, cada número entero tiene un inverso aditivo. Y la gracia es que si yo sumo un número con su inverso aditivo, me da como resultado el que se llama el neutro de la suma. Si yo sumo 3 con menos 3, ¿cuánto da eso como resultado, muchachos? Si sumo 3 con menos 3, por ejemplo, un compañero me dice 0, y si por ejemplo el menos 5, yo le sumo 5, ¿qué pasaría con ese resultado? Sería 0 también. Entonces, si se dan cuenta, la propiedad que cumple este elemento inverso es que si yo a un número entero le sumo el inverso, me tiene que dar el neutro de la suma, que como dicen acá los compañeros, es 0. Entonces, fíjense, este 0 que aparece aquí en esta multiplicación, yo lo voy a escribir de esta manera. Usted me dice, pero metió letras y yo no sé cuánto valen las letras. Estamos totalmente de acuerdo, pero fíjese bien. Este 0, que ahora yo lo cambié por este paréntesis, dice que va a ser un entero más su inverso aditivo. Podría ser 2 y menos 2, podría ser menos 5 y 5. Lo importante es que sea un número sumado con su inverso aditivo. Por eso yo acá lo expresé en letras para colocar el caso general. La gracia es que este resultado es 0, ¿ya? Y aquí yo estoy diciendo que este A es positivo. Esa es mi única restricción. Tal vez para otra demostración yo debiera hacer el caso de cuando A es 0 o cuando es menor que 0. Pero fíjense, lo vamos a ver con el caso positivo y nos vamos a dar cuenta que sí resulta. Yo tenía este menos 1 por 0, igual a 0, y ahora el 0 lo escribí como una suma. Hay otra propiedad que se llama propiedad distributiva, que tiene que ver con, de hecho el nombre correcto o completo de la propiedad es propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la adición. ¿Por qué se llama así? Porque yo, esta cantidad que tengo acá multiplicando a ese paréntesis, fíjese, tengo una cantidad que multiplica a una suma. Entonces lo que dice la propiedad es que yo esta cantidad que multiplica a la suma, yo la voy a ir distribuyendo. Es decir, este menos 1, al multiplicar esa suma, yo puedo decir que es lo mismo que el menos 1 multiplique tanto a esa cantidad, como a su vez el menos 1 multiplica a esa otra cantidad. A eso se refiere esa propiedad distributiva. ¿Qué es lo que yo voy a hacer a continuación? Fíjense. El menos 1, que estaba acá afuera, lo multipliqué por esa A, y además mantuve el más que había antes, y ahora este menos 1 lo multiplico por la otra cantidad, que le puse menos A. ¿Ya? Ahí apliqué esa propiedad distributiva. Después de eso, ¿por qué logré esto de acá? Porque yo ya sé, por ejemplo, que si multiplico un negativo por un positivo, me va a dar negativo, eso yo lo sé. Y menos 1 por A en este caso es menos A. ¿Ya? Entonces, ahí cambiamos ese resultado, y fíjense lo que hago ahora. A ambos lados de esta igualdad, yo voy a sumar el inverso de menos A, que sería A. Entonces me va a quedar A más menos A, pero al lado derecho que había un 0, también tengo que sumar la misma cantidad, si no la igualdad se perdería. ¿Qué logro con eso? Que A más menos A, yo sé que eso es 0, así que eso lo podemos obviar, me quedaría menos 1 por menos A, y al lado derecho me queda A más 0, que es A. Usted me dice, ¿qué es lo que está haciendo el profesor? No entiendo nada, qué significan estas letras y todo, pero fíjense, vamos a recapitular los pasos. Lo importante de aquí es la conclusión a la que llegamos. Yo tenía este menos 1 por 0, igual a 0, que dijimos que era correcto. El 0 lo escribí como una suma de un entero por su inverso aditivo. Luego apliqué propiedad distributiva. Después acá resolví esa operación, debido a que yo ya sabía cómo resolverla. Luego agregué la misma cantidad a ambos lados, resolví esa operación, que es un entero más su inverso, que es 0, así que aquí me habría quedado 0 más esto de acá, pero el 0 no habría afectado en nada. Y A más 0 me queda A. Entonces fíjense en este resultado que aparece aquí, yo estoy diciendo que estoy multiplicando dos cantidades negativas, porque de hecho yo dije que el A era positivo al principio. Entonces tengo que esto es negativo por negativo, y me dice que por negativo me está dando como resultado A,
pero yo dije que A era mayor que 0. Entonces, fíjense que con esta demostración yo estoy diciendo que si tengo un entero y que es negativo, y lo multiplico por otro negativo, el resultado va a ser mayor que 0. ¿Se dan cuenta de la conclusión a la que llega? Entonces, ojo, no es que este se tenga que saber de memoria esta demostración, pero fíjese que a partir de esa igualdad que yo tenía, el menos 1 por 0, logré decir que un negativo por un negativo tiene que ser mayor que 0. Esa era la idea un poco de esa demostración, que después lo vamos a resumir en una tablita probablemente, pero la idea es que se entienda más o menos. Me dice acá Renato, el número sería 2 por 3 más 4, y eso sería igual a 2 por 3 más 2 por 4, exactamente. Así es como usted aplica la distributividad, ¿ya? Vean el ejemplo que puso ahí el compañero en el chat, Renato. Ahí él puso 2 por 3 más 4 y luego hizo el desarrollo al lado derecho. Esa es la propiedad distributiva y eso es lo que se aplicó ahí en esta demostración. Entonces, en general, cuando uno ve demostraciones, suele sufrir convulsiones, suele confundirse, suele frustrarse porque se trabaja con letras, de repente se hacen pasos que uno no está acostumbrado, pero por lo mismo lo importante es que las demostraciones uno las vea de nuevo y vaya tratando de entender paso a paso. Si bien usted puede desarrollar su vida normalmente sin saber esta demostración, pero creo yo que como desafío para cada uno de nosotros sería bueno decir, tratemos de entender esto, de qué se trata, qué significa esto que aparece acá, y vamos tratando de verlo una vez más si es necesario, preguntar, consultar de nuevo, profesor, sabe que este paso no lo entendí, etcétera. ¿Ya? Pero le insisto, traten de sacar algo en limpio de esta demostración que aplicamos, donde pudimos concluir que cuando yo multiplico cantidades que son las dos negativas, ¿ya? Entonces, claro que yo les decía, de estas reglas mnemotécnicas que utilizan algunos dicen que les sirven para poder acordarse de cuáles serían los signos. Entonces aquí esta carita contenta sería un amigo, salvo que ustedes tengan amigos así, pero acá yo estoy representando de esta manera a un amigo, y esta lo estoy representando como un enemigo. Entonces aquí la regla diría que si yo tengo un amigo y me presenta a otra persona que también es su amigo, yo digo entonces el amigo de mi amigo es mi amigo. Pero ahora si yo digo, tengo a mi enemigo y apareció ahora alguien que es amigo de mi enemigo, entonces tiene que ser mi enemigo. Y con esa lógica yo puedo ir viendo todos estos casos. Usted me dice, pero amigo, enemigo, yo estoy hablando de multiplicación de números enteros. Claro, pero si usted cambia la carita feliz por un signo más y cambia la carita triste por un signo menos, se da cuenta que aquí nosotros estaríamos resumiendo todos los casos. Bueno, en verdad no están todos porque falta el 0, pero usted sabe que 0 por lo que sea es 0, así es que no es necesario colocarlo dentro de esta tablita. Y aquí uno dice, esta es la regla de signos que se cumple para la multiplicación de números enteros. Y usted se va a dar cuenta que en todos los libros, en todos lados, le aparece la regla de signos y le dice, para multiplicar enteros, ocupe la regla de signos. ¿Ya? Y eso es lo que uno hace en términos prácticos, pero las explicaciones que yo les di antes es para que usted también en términos intuitivos trate de entender. No es que más por más es más porque el amigo de mi amigo, sino que porque si yo multiplico dos cantidades positivas, yo esa multiplicación al escribirla como suma, yo lo puedo interpretar como que estoy sumando puras cantidades positivas. Y por eso es positivo. Entonces, esa era la idea de hacer esa reflexión, ese análisis, para que usted se diera cuenta por qué esta tablita se cumple y qué es la que usted va a ocupar. ¿Ya? Entonces, algunos quieren aprenderse 4 casos, pero yo le digo, mientras menos casos uno tenga que aprenderse, mejor. Y de hecho, esto uno lo puede resumir en 2 casos, que sería cuando los factores, en este caso, tienen el mismo signo, el resultado es positivo. Cuando los factores tienen el mismo signo, el resultado, el producto es positivo, pero si ustedes se dan cuenta, cuando los factores tienen distintos signos, el resultado va a ser negativo. ¿Ya? ¿Se entiende ahí, cierto, muchachos? Claro, dice ahí, es mejor así, el cara enojada es negativo, el feliz es positivo. Claro, esa era la idea de la explicación que se dio. Entonces, una vez que usted ya tiene esta regla de signos, yo quiero saber cómo voy a multiplicar. Entonces, por ejemplo, vuelvo al caso de más por más, y aquí yo le propongo este 2 por 4, que usted tiene clarísimo cómo se hace, pero en definitiva, cómo usted va a multiplicar los números enteros. Fíjense este desarrollo que hice acá, y les voy a explicar cuál es la anotación para que se entienda lo que yo quise hacer. Entonces, cuando yo multiplico el 2 con el 4, habíamos hablado nosotros de que los enteros tenían como dos elementos, dos características. Una era el signo y otra era el valor absoluto. Entonces, para saber el 2 por 4 cuánto da como resultado, yo espero que me dé como resultado un número entero. El valor absoluto de
resultado va a ser el producto de los valores absolutos. En este caso sería el valor absoluto de 2 por el valor absoluto de 4, y eso es 2 por 4, y me da 8. Pero el signo va a estar determinado por la regla de los signos. En este caso sería positivo por positivo, y yo sé de acuerdo a la regla que vimos acá, positivo por positivo sería positivo, así que en este caso yo sé que positivo por positivo es positivo. Así que usted podría escribir el resultado como más 8, pero yo le decía, en general, cuando los números son positivos no es necesario agregar o anteponer este signo más, ¿ya? Aunque yo escriba 8, yo ya sé que es un número positivo. ¿Se entendió esa seguidilla de pasos, muchachos, cuando yo hice la multiplicación? Entonces, si usted se da cuenta ahora, para los otros casos, es la misma idea. Veo más por menos, propongo el 3 por menos 2, entonces yo digo, para multiplicar 3 por menos 2, es lo que hago, tengo que ver el signo y tengo que ver el valor absoluto. Valor absoluto lo obtengo multiplicando los valores absolutos de cada cantidad, es decir, 3 por 2, que me daría como resultado 6, y el signo lo obtengo aplicando la regla, que diría en este caso más por menos, nos devolvemos atrás a nuestra regla, más por menos, sabemos que es menos, así que por ende el resultado de acá debiese ser negativo, menos 6. ¿Ya? Siguiente combinación, tengo menos por más, mi ejemplo es el menos 2 por 4, entonces no, la misma idea, multiplico los valores absolutos, 2 y 4, me quedaría 8, aplico regla de signos, menos por más en este caso, dice la regla acá, nos devolvemos a la tablita, menos por más es menos, así que yo sé que en este caso el resultado debiese ser menos, y por último me queda el negativo por negativo, yo propongo acá el menos 2 por el menos 3, entonces digo, el valor absoluto del resultado sería el producto de los valores absolutos, es decir, 2 por 3, me da 6, y el signo lo obtengo a partir de la regla de signos, que nos devolvemos una vez más a la tablita, dice cuando es menos por menos, en este caso es más, por lo tanto yo me devuelvo a mi ejercicio, mi ejemplo, y me dice que menos por menos acá es más, pero le reiteraba yo, si usted pone más 6 no está malo, pero le insisto, es redundante colocar el signo más, no es necesario. Que yo coloque 6, con eso es suficiente. ¿Ya? ¿Alguna duda de cómo usted multiplica números enteros, muchachos? ¿Algo que no se haya entendido de cómo usted multiplica los números enteros? No hay dudas, me dicen los compañeros. Importante fijarse en esta regla de signos que usted ya entendió de a dónde sale, cuál es el análisis, el razonamiento que uno hace. Pero ya que hicimos ese análisis, ese razonamiento, ya usted puede aplicar esta regla de signos. Entonces, cuando vaya a multiplicar enteros, multiplica los valores absolutos y después el signo del resultado lo ve con esta regla de signos, que en definitiva eran dos casos. ¿Ya? Dice, no tengo todo claro con los ejemplos que dio. Perfecto. Acuérdense el uso de las comas, porque por ejemplo, si el compañero me dice, no tengo todo claro con los ejemplos que dio, yo digo, tiene dudas. Pero infiero yo que el compañero dijo, no, coma, tengo todo claro con los ejemplos que dio. Entonces, por eso es importante el uso de esos recursos gramaticales, de esos elementos, para poder expresar bien lo que uno dice. Si no, no se entiende. ¿Ya? O salvo que tenga alguna duda, Benjamín. Yo estoy haciendo como que entendí. Ah, ya. Sí, me dice que se lo olvidó. Ya, entonces, por eso yo sé que ustedes que escriben rapidito por los chats y de repente lo que envían como mensaje no es lo que ustedes escribieron porque aparecen estos textos predictivos o yo me omito las comas, los puntos, etcétera. Hay veces en que es importante escribirlo para que se entienda lo que yo quiero decir. Fíjense, yo este conjunto de los enteros con la multiplicación, hay ciertas propiedades que se cumplen. Y esto es lo que yo les decía. No se, en general no se revisa mucho esto. Y usted me dice, ¿y para qué me sirve esto si yo ya sé cómo multiplicar enteros? No necesito saber eso. Pero yo creo que sí lo va a necesitar, es importante saberlo, así que preste atención. Yo tengo acá una estructura donde considera el conjunto de los enteros y la multiplicación. Entonces hay ciertas propiedades que se cumplen. Una de ellas es la que se llama clausura. En términos matemáticos dice eso. ¿Todos entienden qué es lo que quiere decir esa definición con simbología matemática? ¿Todos la entienden? Por ejemplo, Benjamín me dice que no lo entiende mucho, Mauricio tampoco. ¿Ve? Entonces, cuando uno parte trabajando en séptimo,
yo recuerdo que en las primeras guías se entrega una primera página donde aparece un conjunto de simbología que es exhaustiva, aparece mucha simbología, y es precisamente para eso, para que cuando aparezcan frases de este tipo yo las pueda entender. Entonces, bueno, independiente que ahora no lo entienda, lo vamos a ir leyendo. Fíjense, hay dos formas de leer esto, una que es como a lo Tarzán, es decir, leyendo símbolo por símbolo, y lo otro es después interpretando qué es lo que quiere decir esto. Este símbolo significa para todo. Este símbolo se utiliza para cuando yo hablo de conjunto y significa pertenece. Y yo estoy diciendo que hay un elemento que es parte de un conjunto. ¿Ya? Acá yo estoy diciendo que estos elementos pertenecen a ese conjunto. Esta barra en diagonal, slash si usted quiere, también se puede leer como tal que. En el fondo aquí me están dando cierta descripción y acá me están diciendo cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir. A por B pertenece a... ¿A qué pertenecería? entero. A lo entero, ¿ya? Entonces, claro, como yo leo tarzanescamente esto, yo digo, para todo A, B perteneciente a los enteros, se cumple, tal vez lo podríamos decir, se cumple, claro, tal que, o se cumple que A por B pertenece a lo entero. Pero, ¿qué es lo que quiere decir esta propiedad de clausura? Porque aquí a mí no me están diciendo cuánto vale A y cuánto vale B, no me están diciendo qué entero en específico es, podría ser cualquiera. Entonces, fíjense, lo que dice esta propiedad de clausura, que es importante que ustedes la tengan en cuenta, es que cuando yo tome dos números enteros cualquiera y los multiplique, el resultado de ellos siempre va a ser un número entero. Si yo tomo dos positivos y los multiplico, el resultado va a ser un entero. Si tomo un positivo por un negativo, el resultado va a ser entero. Si tomo dos negativos y los multiplico, el resultado va a ser entero. Si tomo un positivo y lo multiplico por cero, da cero, pero eso también es un entero. ¿Ya? Entonces, a esto apunta la propiedad de clausura, que yo tomo dos enteros cualquiera, los que yo quiera, los multiplico y el resultado siempre va a ser entero. Esto es relevante porque después cuando hablemos de la división de los números enteros nos vamos a dar cuenta que tal vez no se cumple esta propiedad, y eso es crucial para poder entender en qué casos yo puedo dividir o no números enteros. Siguiente propiedad dice la asociatividad. Eso yo se lo había mencionado con el tema de la adición, que también se cumple ahí. Fíjense, esto dice, esta es la definición formal de la propiedad. Yo acá necesito tres enteros, me dice para cualquier periodo de números enteros, si yo los multiplico de esta forma, o los multiplico de la forma que aparece al lado derecho de la igualdad, el resultado que se obtiene es exactamente lo mismo, ¿ya? Claro, a mí me dicen en la calculadora, yo coloco todos estos números seguidos, 1 por 2, por menos 3, por menos 4, pues, etcétera, y aprieto igual y sale todo el tiro. Pero la calculadora igual está programada para ir tomando multiplicaciones de 2 en 2. Entonces, cuando usted tiene que hacer esta multiplicación entre estas tres cantidades, usted tiene más de una opción. Usted podría multiplicar primero estas dos cantidades y el resultado que obtiene lo multiplica con el tercero, o tal vez usted puede decir, no, yo quiero multiplicar los dos últimos y ese resultado que me dé lo multiplico con el primero y el resultado que va a obtener es exactamente el mismo, ¿ya? Y de hecho usted podría tal vez decir, yo quiero multiplicar el primero con el último y al resultado que me dé yo le voy a multiplicar el que está al medio. Se puede hacer también, y eso es lo que se refiere a la propiedad asociativa. Yo puedo asociar pares de números enteros y los voy multiplicando y el resultado final de la operación va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Y eso es importante, si no existiera esta propiedad yo necesariamente tendría que trabajar en un respectivo orden, pero dado que existe la propiedad, pasa por ejemplo que el compañero al principio me preguntaba si tenía que sumar sí o sí de izquierda a derecha. No necesariamente, porque como en el caso de la adición también se cumple la asociatividad, yo podría partir sumando dos números que están a la derecha y después sumar el que está a la izquierda. O en el caso de la multiplicación es más o menos la misma idea. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la propiedad, muchachos? Sí. Ya, entonces, siguiente propiedad que tienen los números enteros con la multiplicación, elemento neutro. ¿Qué es lo que dice esta propiedad de elemento neutro? Fíjense, esta definición es un poquito más compleja, pero la voy a leer primero tarzanescamente y después vamos a explicar de qué se trata. Dice, para todo A perteneciente a los enteros, existe un único elemento que pertenece a los naturales, tal que el producto entre este entero y este otro entero que yo digo acá, de partida es conmutativo, es decir, da lo mismo el orden en que yo multiplique, tiene que dar el mismo resultado, pero el resultado de esta multiplicación es el mismo entero que yo tengo al principio. Entonces, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que para cualquier número entero que yo escoja, existe un único número entero que va a ser el neutro de la multiplicación.
Y lo que dice la propiedad es que si yo escojo un entero cualquiera, si yo lo multiplico por este neutro, ya sea por la izquierda o por la derecha, el resultado que voy a obtener es el mismo entero que yo escogí al principio. ¿Cuál sería en este caso el neutro de la multiplicación? ¿El 0? Sería el 1, como me dice Jorge, ¿ya? Porque si usted multiplica un entero por 1, 3 por 1, 3, menos 2 por 1, menos 2, 0 por 1, 0. Entonces, el 1 en este caso sería el que, lo que pasa es que acá en la definición uno lo explica en términos bien generales, por eso aquí yo no le puse existe un único 1, ¿ya? Sino que uno lo representa como algo más general, pero esta E que representaría el elemento neutro, usted sabe que en el caso de los enteros debiera ser el 1, y ese es el neutro. En el caso del 0, como decía por acá un compañero, es el neutro pero de la adición. Es decir, si yo tengo un entero y le sumo el 0, yo sé que me va a dar como resultado el mismo entero que yo tenía al principio, ¿ya? Entonces, ojo, porque el neutro para la multiplicación no es necesariamente el mismo neutro para la adición. Eso tienen que tenerlo clarito y hacer esa diferencia. Pregunta acá Benjamín, ¿la Z significa lo mismo que el IN? O no sé, me escribo como un slash con una N. Son los nombres de los conjuntos. De hecho, yo había puesto un esquemita antes. Esta Z representa el conjunto de los enteros. ¿Ya? Yo lo había explicado en una sesión anterior que tiene que ver con un vocablo alemán, se escribe Zahlen, Z-A-H-L-E-N, me parece, y que significa número. Entonces se utiliza la inicial de esa palabra para representar los enteros. En el caso de los naturales se utiliza como una N, un símbolo que tiene una forma de una N, y que el palito de la izquierda es como doble, ¿ya? Y esos naturales hacen referencia solamente a los enteros positivos. Así que los enteros y los naturales no son exactamente lo mismo. Tiene que acordarse usted, los naturales son un subconjunto de los enteros. ¿Por qué? Porque todos los elementos que son naturales forman parte de los enteros, ¿ya? Entonces, esto es lo que dice la propiedad del elemento neutro, en definitiva, que existe este elemento que sería el 1, multiplico por cualquier entero y me da exactamente el mismo entero que yo escogí. Otra propiedad, que es la de elemento inverso. Fíjense lo que dice la propiedad del elemento inverso. Y esta también es un poquito larga, así que pongan atención. Dice, para todo A en los enteros existe un único, A' le puse yo, para diferenciarlo, A', también entero, de manera que si yo los multiplico, me tiene que dar como resultado el neutro de la multiplicación. Es decir, dice que si yo tomo un entero cualquiera, debiera existir para ese entero un inverso, de manera que cuando yo los multiplique, me dé como resultado el neutro de la multiplicación. Dijimos que el neutro de la multiplicación era el 1, entonces mi pregunta es, ¿existe esto para los números enteros? Es decir, escoja usted, por ejemplo, un entero cualquiera, puede ser, por ejemplo, el 2. Mi pregunta es, ¿2 por cuánto yo lo puedo multiplicar para que me dé como resultado 1? El 2, ¿por cuánto yo lo multiplico para que me dé como resultado 1? Los compañeros están pensando. Dice Luis Pablo, no se puede. Si uno busca un número entero, que al multiplicarlo por 2 me dé como resultado 1, se van a dar cuenta que no encuentran, ¿ya? Y claro, tal vez alguno que conoce algunos conjuntos que son más grandes, por ejemplo, ahí está Renato, me dice 0,5. ¿Pero qué pasa con el 0,5? ¿Es un número entero? No lo es. Entonces, fíjense bien, acá la propiedad de elemento inverso me habla de que para cualquier número entero debiera existir otro número entero, de manera que yo los multiplique y dé como resultado 1. Pero, por ejemplo, en el caso del 2, me dice el compañero, yo sé que el 2 multiplicado por 0,5 me da 1, pero el 0,5 no es entero. Entonces, no se cumple esta propiedad. Por ejemplo, para el 2 no se cumple porque el 2 no tiene inverso, que sería el 0,5 o un medio si uno lo ve como fracción. El único caso que tiene inverso sería, ¿cuál sería? ¿Qué número? ¿Cuál sería? ¿Qué entero acá tiene un inverso multiplicativo? ¿Qué número multiplicado por ese inverso me va a dar 1? El 1, ¿cierto, Luis Pablo? Porque yo digo, claro, 1 por cuánto me da 1? 1. Entonces yo digo, claro, el inverso multiplicativo del 1 es 1. Pero ¿qué pasa con todos los demás enteros? No tienen inverso. El 2 por cuánto me da 1? No hay un entero que cumpla con eso. El menos 3 por cuánto me da 1? No hay un entero que haga eso, ¿ya? Así es que
este caso, fíjense, no se cumple esa propiedad, así que la borramos. Hay conjuntos con ciertas operaciones en los cuales sí existe este elemento inverso. En el caso de acá no existe, ¿ya? Sí hay otra propiedad que se cumple, que es la conmutatividad, que dice la definición acá, sea cual sea el par de enteros que yo escoja, el orden de los factores no altera el producto. Es decir, da lo mismo el orden en que yo coloque los factores, en el orden en que multiplique ambos enteros, el resultado tiene que ser exactamente el mismo, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo este conjunto con esta operación, si hubiese tenido la inverso también, habríamos dicho que esto habría sido un grupo. Pero como le falta esa propiedad, yo puedo decir que es solamente un semigrupo. Y al tener la conmutatividad, yo digo que es un semigrupo conmutativo o un semigrupo abeliano. Abeliano tiene que ver con Abel, era un matemático que trabajó estos temas, entonces a partir de su apellido se tomó esta palabra abeliano, ¿ya? Entonces, ¿por qué me sirvió revisar esto? Bueno, de hecho sirve para entender por qué yo puedo hacer ciertas operaciones, por qué yo puedo tomar este elemento y juntarlo con el de acá, siendo que no están necesariamente uno al lado del otro. Por ejemplo, fíjense, ¿qué es lo que pasa con el caso de la división? Ya estamos pronto a terminar, así que paciencia para aquellos que tal vez ya estén un poquito desconcentrados, pero me interesa que entendamos bien qué pasa con la división. ¿Ya? Porque de hecho en su guía ustedes le dicen, pero mi pregunta es, ¿siempre puedo dividir números enteros? Yo acá propongo esta multiplicación entre dos enteros distintos y me da un resultado. O sea, ahí usted podría darle valores incluso y se va a dar cuenta que eso se cumple. Entonces, el concepto de división, fíjense que uno realmente lo ve como algo inverso a la multiplicación. Es decir, si yo a un primer factor le sumo, lo multiplico un segundo factor, voy a obtener este producto, que es equivalente a decir que si yo a este resultado, a este producto, lo divido por este factor, debiese dar como resultado ese factor. Entonces, claro, cuando yo resuelvo esta división, yo pregunto qué número multiplicado por el divisor da como resultado el dividendo. Entonces la pregunta es, ¿ese resultado de la división es siempre un número entero? ¿Se cumplirá siempre? Alguno de ustedes me puede decir, si usted toma dos enteros cualquiera y los quiere dividir, Luis Pablo me dice, no siempre. Porque de hecho hay infinitos casos donde yo me puedo dar cuenta que trato de dividir estos dos enteros y el resultado no va a ser un número entero, así que hay que tener mucho ojo con eso. Fíjense acá, así como lo hicimos con la multiplicación, yo estoy proponiendo esta estructura, que sería el conjunto de los enteros con la división, y vamos a ver qué propiedades tiene. Entonces yo digo, la clausura, ¿qué diría esa propiedad? Diría que si yo tomo cualquier par de números enteros, el cociente, el resultado de esta división es un entero. Y eso no se cumple necesariamente, porque claro, usted me puede decir, pero profe, 4 dividido en 2 es 2 y ese es un entero, pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando yo le digo 3 dividido en 2? ¿Qué pasa con ese resultado? Usted me puede decir, ah, pero si yo sé trabajar con decimales, pero ojo, los decimales no son números enteros, y nosotros estamos trabajando solamente con números enteros. Entonces, ¿qué concluimos con eso? Que hay casos en los que sí yo puedo resolver números enteros, como hay casos en los cuales no se pueden. En los que sí se pueda, la regla que se cumple es exactamente la misma que para el caso de la multiplicación. ¿Por qué es la misma regla? Fíjense, si nos acordamos de esta asociación, esta de acá, fíjense la relación entre multiplicación y división, ¿ya? Entonces, yo si tengo una división, lo puedo asociar a la multiplicación. Yo digo, tiene que el divisor por el cubo. Acuérdense de eso. Ahora vamos a la regla que dice acá. Entonces, ¿por qué yo puedo decir que más dividido más es más? Porque yo sé que más por más es más. ¿Ya? Es como ver lo inverso, es decir, ver esta división como una multiplicación. ¿Por qué más dividido menos es menos? Porque yo sé que menos por menos es más. ¿Por qué menos dividido más es menos? Porque yo sé que menos por más es menos. Y finalmente, ¿por qué yo sé que menos dividido menos es más? Porque yo sé que más por menos es menos. Entonces, si usted se da cuenta, la regla acá que se aplica para la división de enteros cuando es posible de realizarse, es exactamente la misma regla que la que nosotros aplicábamos para la multiplicación de números enteros. Ejemplos. Con esto ya estamos terminando. Positivo con positivo, estamos hablando de cuando sí se puede realizar la división, porque ya nosotros nos dimos cuenta que la clausura no se cumple para la división, es decir, no puedo yo tomar cualquier par de enteros y dividirlo, el resultado no siempre va a ser un entero.
Entonces, en los casos que sí se puede, positivo y positivo, por ejemplo, 4 dividido en 2, esa sería la propuesta de desarrollo, que ustedes dividan los valores absolutos, en este caso 4 dividido en 2, que sería 2, y luego vemos la regla de los signos que dice positivo dividido positivo, positivo, así que el resultado sería 2. Siguiente ejemplo, más dividido menos, tengo 4 dividido menos 2, entonces de nuevo divido los valores absolutos y me quedaría 2. A continuación veo la regla de los signos y que me dice más dividido menos es menos, por lo tanto quedaría menos 2. Tercer caso, menos dividido más, menos 4 dividido en 2, la misma estrategia, divido los valores absolutos, entonces me quedaría menos 4, valor absoluto de menos 4 que es 4, dividido en valor absoluto de 2 que es 2, me quedaría 2, y veo la regla de los signos menos dividido más, menos. Y finalmente menos dividido menos, pongo este ejemplo menos 4 dividido menos 2, entonces yo digo, divido los valores absolutos, me quedaría 4 dividido en 2 sería 2, y regla de los signos menos dividido menos, más, por lo tanto el resultado sería 2. Muchachos, dudas de lo que hemos explicado ahora. Dice acá un compañero, ¿cuál daría menos por menos por menos? No le entendí mucho ahí esa consulta. No sé si se entendió más o menos la idea de la división de números enteros, muchachos. Espero me puedan decir ahí por el chat tal vez, o alguno mediante el micrófono pueda decirme si es que se entendió el tema de la división, sí. Fíjense, importante que usted entienda, en el caso de la multiplicación, sí se cumple la clausura, entonces yo siempre voy a poder multiplicar enteros. Y lo que sí yo tengo que fijarme es la regla de los signos, que nosotros la vimos caso a caso y después la generalizamos. En el caso de la división, en términos prácticos, usted dice, es fácil, porque en vez de multiplicar los valores absolutos, yo los divido y la regla de los signos es la misma. Pero hicimos el análisis de por qué se cumple exactamente la misma la regla. Ojo lo que dice Benjamín acá. ¿La regla de los signos se aplica para todas las operaciones? No, porque de hecho ya nosotros nos dimos cuenta, cuando hicimos algunas operaciones, por ejemplo, de suma, yo si tengo, por ejemplo, un positivo con un negativo y los estoy sumando, no necesariamente yo sé cuál es el signo del resultado. Si usted, por ejemplo, tiene 4 más menos 3, el resultado es 1. Es decir, un positivo con un negativo positivo. Pero yo podría decir, ¿y qué pasa con menos 4 más 3? Menos 4 más 3 es menos 1. Y ahí yo tengo el caso de un negativo con un positivo, que da, ¿ya? Entonces, no hay una regla ahí. Entonces, por eso yo le decía, hay que tratar de fijarse bien cuáles son los valores absolutos, qué sé yo, y diferenciar los casos. Nosotros en el caso de las sumas dijimos, si tienen igual signo, sumo los valores absolutos, si tienen distintos signos, restamos valores absolutos, y el signo va a ser siempre el de el término que tiene mayor valor absoluto. Eso se cumple para la adición. La sustracción dijimos que se puede convertir en adición, y después para la multiplicación y división dijimos que existían esta regla de signos que nos permite hacer más fácil los cálculos. ¿Ya? ¿Otra duda, muchachos? Algo que no se haya entendido, que necesita que pueda explicar nuevamente. ¿Ya? De no ser así, si es que no hay consultas, yo lo que les sugiero es seguir trabajando las guías que se han entregado para que así usted pueda poner en práctica estos conceptos y así pueda ir afianzando los aprendizajes que son los que se esperaban y que se propusieron al principio de la clase. ¿Ya, muchachos?